Hola amigos que visitan la página de YouTube y los amigos que nos ven a través de Facebook. Antes de empezar esta enseñanza que se llama El demonio Azazel, quiero invitarlos a que se suscriban al canal en YouTube. Aparecemos como Milagros en la Calle TV. Busquen YouTube Milagros en la Calle TV. Y los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live aquí en Facebook, pues los invito a que comparta esta transmisión con alguna persona que usted aprecie, a algún amigo, algún familiar, para que pueda pues recibir la enseñanza y la luz de este día que va a recibir a través de esta enseñanza. La enseñanza viene del libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 16, lo voy a leer, libro de Levítico, capítulo 16, el versículo 7 a el 10. Fíjense bien, aquí tenemos a Jehová Dios dando una orden para honrar a un reino que no era el reino de Dios. Y era porque hemos estado hablando sobre el gobierno. Y es porque hay una ley que se debía de cumplir. Y ya vamos a ver por qué. Ya voy a desglosar esta enseñanza y voy a tratar la manera de no profundizar mucho, pero que sí que ustedes alcancen a entender el punto en sí de lo que es esta enseñanza. Entonces, dijimos Levítico capítulo 16. Vamos del versículo 7 al 10. Dice: después tomará de los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová. Se van a tomar dos machos cabríos para un sacrificio para perdón de los pecados. Eso se hacía solamente era exclusivo para los judíos. Se hacía en el tabernáculo y era un ritual exclusivo para los judíos. Jehová perdonaba los pecados de los judíos a través del sacrificio de un animal, ya sea un cordero, un cabrito o un becerro o dos palominos, dependiendo de la economía de la persona. Pero esto era exclusivo para los judíos. El mundo entero se estaba perdiendo. Escuche bien, el mundo entero se estaba perdiendo y solamente los judíos tenían acceso al perdón de los pecados y al cielo. Ningún gentil, ni usted ni yo tenemos acceso al reino de los cielos. Entonces dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dice, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Iba a sacrificar ese animalito, y con la sangre de ese animalito se iba a perdonar los pecados de la persona que llevaba esa ofrenda al profeta, al sacerdote de Dios, al hombre de Dios, a los levitas, a quien Jehová Dios había escogido, a quien Jehová Dios había llamado. Lo voy a decir otra vez para que quede claro, esto era exclusivo de los judíos, de los hebreos, ¿ok? Ningún latino, ningún gentil, ningún hombre, ninguna mujer fuera del linaje hebreo o judío tenía acceso o derecho a el perdón de los pecados a través de la sangre. Era algo exclusivo para ellos. Entonces el mundo entero se estaba perdiendo. Los salvadoreños, mexicanos, españoles, guatemaltecos, todos estaban perdiendo. Y no había acceso ni a perdón de los pecados, ni al cielo, mucho menos al cielo. ¿Ok? Entonces dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Escuche bien, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Vivo, le van a enviar vivo. Ahora, en inglés, voy a leer esto en inglés. Yo tengo una Biblia que tiene una parte en español y otra en inglés para poder alcanzar una interpretación más amplia de lo que está aquí escrito. En inglés dice, en la parte donde dice sobre él para enviarlo a Azazel al desierto,
Dice, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. A scapegoat. Scapegoat se traduce al español como una cabra que se escapaba, una cabra que se salvaba, una cabra o un animalito de redención, un animalito redimido. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, voy a tratar de, como le dije, dar una explicación y que no se alargue esta enseñanza, porque si no aquí nos dan 2-3 horas. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más pequeño posible. Entonces, fíjense bien, para poder entender esto que está aquí escrito, tenemos que entender primeramente que los demonios estaban aquí en la tierra y solamente, por eso Israel es el pueblo escogido por Dios, solamente los judíos, los israelitas, tenían derecho al perdón de los pecados a través del sacrificio de un animalito. Ni usted ni yo, si no fuera por Jesucristo, ni usted ni yo, ni ninguno de los gentiles que pueden estar viendo esta enseñanza y se crea judío porque lo engañaron, déjeme decirle que si usted es hijo de gentiles, aunque su apellido o lo que sea diga que usted o crea usted que es judío, usted no es judío. Si no nació judío y no nació entre los judíos, usted no es judío. No puede vivir toda su vida como gentil y de repente va a decir que es judío. ¿Ok? Entonces, volvemos. Esto era exclusivo para los judíos, para los hebreos, y ningún latino, ningún gentil tenía derecho a esto. Y esa es la razón por la cual debemos agradecer y estamos felices por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque a través de ese sacrificio, usted y yo, que no teníamos parte ni suerte en el perdón de los pecados, ni mucho menos entrar al reino de los cielos, ahora tenemos acceso por la gracia, por el favor y por el sacrificio que hizo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a entrar más, a profundizar más en el tema. ¿Por qué es que Jehová manda a que se haga un sacrificio para él de 2 animalitos, uno para él y otro para un demonio? Esto se ve algo raro, ¿verdad? Para mí me pareció raro al principio porque Azazel es un demonio. ¿Y por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué Jehová Dios está haciendo eso? Vamos a la explicación. Si nos vamos allá a el libro de Génesis, ahorita vamos con la explicación. Si vamos al libro de Génesis, dice la Biblia que Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No voy a entrar tanto en ese tema, solo lo voy a explicar rápidamente. Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después de eso creó a Eva. Y vinieron los dos y estaban felices en el paraíso, gozaban de los frutos del paraíso, la tierra donde fluye leche y miel, todo estaba bien bonito, estaban en el espíritu, y de repente desobedecieron. ¿Okay? Había una relación entre Jehová Dios y los hombres, en este caso Adán y Eva. Había una relación de padre e hijo. Jehová Dios proveía y ellos recibían, y ellos estaban encargados de cuidar el jardín. No era mucho lo que tenían que hacer. Pero, y ellos tenían, dice que se le dio al hombre poder, dominio y autoridad sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra, sobre las aves, sobre todo. Jehová Dios le dio a Adán y a Eva poder, dominio y autoridad sobre todos ellos, sobre todo lo que está en la tierra, ¿sí? Incluso sobre los demonios, los espíritus inmundos que estaban alrededor. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, Jehová Dios expulsa a la humanidad, expulsa a los humanos, los primeros hombres, Adán y Eva, los expulsa del paraíso, y juntamente con eso le es quitado de ellos el poder, el dominio y la autoridad que había sobre los peces, las aves, los animales terrestres, el cielo, la tierra, las nubes, el viento, los demonios, los ángeles, sobre todo eso. Ahora, como existen dos reinos, 2 gobiernos, el gobierno de la luz y el gobierno de las tinieblas, el reino de los cielos, el reino del infierno, entonces ese poder, dominio y autoridad fue traspasado automáticamente a Satanás y a los demonios cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Ese poder, dominio y autoridad fue tomado y los demonios lo tomaron. Entonces,
Esa es la razón, y porque Jesucristo aún no había venido, escuche bien, porque Jesucristo aún no había venido, ni había muerto por sus pecados y por los míos, ni por los de nadie que se ha acercado a Jesucristo. Como Jesucristo aún no había venido, los demonios tenían todo el poder, dominio y autoridad sobre los peces, las aves, los animales, el viento, las nubes, las montañas, sobre toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue rebelde, no apreció el regalo que Dios había dado, y los demonios tomaron toda esa autoridad. Entonces, como ellos tomaron toda esa autoridad, vino Lucifer, vino Satanás, y en este momento quiero dar un consejo a todos ustedes que están viendo esta enseñanza. Lean por favor, estoy haciendo un paréntesis, lean por favor y traten la manera de leer el libro de Enoc. La iglesia primitiva leía el libro de Enoc. Así que yo le aconsejo que lea el libro de Enoc para que pueda entender más lo que está en la Biblia, y pues pueda entender también esta enseñanza que se está dando este día. Pues entonces, como ellos tomaron el poder, dominio y autoridad, entonces Jehová Dios, para poder redimir, escuche bien, porque había una ley ya establecida para poder redimir los pecados de un pueblo pequeño en comparación a toda la humanidad. Para poder redimir los pecados de ellos, tenía que hacerse un pago a Jehová a través de la sangre de un animalito, de un carnero, de un cabrito, de una oveja, para el perdón de los pecados de esa persona. Ahora, ese perdón de los pecados a través de ese animalito era algo que se hacía anualmente. Anualmente tenían que hacer eso. Cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo perdona nuestros pecados y ya. No tenemos que ir anualmente donde el sacerdote, donde en este caso sería el profeta, el pastor, el hombre de Dios, el ungido de Dios, a quien Dios ordenó para perdón de los pecados, y matar a un animalito, porque esa sangre de ese animalito no era suficiente para perdonar los pecados de una vez y por todas, sino que anualmente tenían que ir. Entonces, la sangre de Jesucristo es viva, es eficaz y es suficiente para perdonar los pecados de nosotros, sus pecados, mis pecados, y tener acceso al reino de los cielos de una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces, aquí tenía que hacerse un pago por expiación, y ese animalito vivo se enviaba al desierto como pago para Azazel. Se tenía que pagar a Azazel para que el pecado, para que el acta de decretos que había sido hecha en contra de esta persona que estaba ahí pidiendo perdón fuera deshecha. Vamos a decir un ejemplo, que tenemos a la hermana Karina, vamos a decir, la hermana Karina. Y hermana Karina va donde el hombre de Dios, donde el profeta, donde el pastor, y lleva ese cabrito. Estamos hablando ahorita de los judíos, no estamos hablando de gentiles todavía. Llega ahí y lleva el cabrito, y pues derraman la sangre de ese cabrito para el perdón de los pecados de ella, pero había que mandar otro cabrito para el demonio Azazel, porque el demonio Azazel tenía un acta, un papel, y en ese papel, en esa acta de decreto, tenía escrito todos los pecados que había cometido la sierva o la hermana o la amiga Karina durante un periodo de tiempo. Entonces, eso lo tenía en contra de esa persona para que el pecado no fuera perdonado. Entonces, al pagar la expiación a Dios y al pagar la expiación a Azazel, entonces él recibía el animalito y el acta de decreto quedaba completamente borrada. Y recalco, exclusivo para judíos. Ni usted ni yo teníamos acceso a eso. Todos los latinos, todos los europeos, todos los asiáticos estaban yendo para el infierno. Si no fuese por Jesucristo, todavía eso seguiría en este tiempo, y ni usted ni yo tuviéramos acceso al reino de los cielos. Y eso es lo que mucha gente no entiende, y por eso no le da el valor cuando se le hace la invitación a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, ¿por qué? Señor, porque se hace su Rey, su protector, y Salvador porque lo está salvando del infierno, de Azazel, de las garras del infierno. Entonces, dice
Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 13, 12 al 14. Fíjense bien, Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 14, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, fíjense bien, dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, fíjense bien, el cabrito que se ofrecía a Azazel, que se enviaba vivo a Azazel, se liberaba en el desierto. Era enviado en el desierto, vivo en el desierto. Escuche bien. Estaba el campamento, ¿verdad? El campamento de los judíos. Y todo esto se hacía adentro del campamento. La expiación de los pecados, el perdón de los pecados, el sacrificio del animalito se hacía adentro del tabernáculo. Y el otro se sacaba fuera del tabernáculo al desierto. Ahora, escuche bien. Jesucristo, en este caso el cabrito es la sombra, el cabrito que se enviaba a Azazel, es la sombra de lo que Jesucristo vino a hacer por usted y por mí. Jesucristo vino y se ofreció como el cordero que se ofrecía a Jehová, y como el cabrito que se ofrecía a Jehová, y como el cabrito que se ofrecía a Azazel. ¿Por qué? Jesucristo derramó su sangre adentro de Jerusalén, escuche bien, y después también derramó su sangre afuera de Jerusalén, en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo se ofreció, y fue como los dos cabritos, se ofreció adentro de Jerusalén para el perdón de los pecados, y afuera de Jerusalén en el desierto para poder alcanzarnos a nosotros, para poder alcanzarlo a usted y a mí, y que ese acto, que ese pago, que esa expiación fuera recta. Jesucristo derramó su sangre adentro de el tabernáculo para el perdón de los judíos, y afuera también para el pago de Azazel, afuera del tabernáculo para el perdón de los pecados, y así de esa forma hacer un pago completo. Ahora, fíjese bien, los cabritos aquellos no solamente pagaban, los cabritos aquellos no solamente morían y el pecado ya se quedaba pagado y tomaban el poder, dominio y autoridad, sino que los cabritos pagaban, pero hasta ahí llegaba. No se retomaba el poder, dominio y autoridad, y se le era dado nuevamente a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo se ofrece también como un cordero inmolado para Jehová y para Azazel, no solamente padece en el desierto, no solamente muere en el desierto, sino que en ese acto de muerte, de sacrificio de Jesucristo, de ofrecerse como un holocausto para Jehová y para Azazel, toma, escuche bien, toma el poder, el dominio y la autoridad nuevamente para los seres humanos, para el reino de los cielos, y hace una reconciliación entre el hombre y Dios, porque no había una relación entre Dios y los hombres antes de la muerte de Jesucristo. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo no había una relación entre Dios y los hombres. Dios estaba apartado de la humanidad, solamente estaba con los judíos. Entonces, con la muerte y resurrección de Jesucristo, viene Jesucristo y renueva esa alianza, renueva esa relación entre Dios y los hombres, y otorga, fíjese bien,
otorga perdón de los pecados y entrada al reino de los cielos, no solamente a los judíos, y devuelve también el poder, dominio y autoridad, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a usted y a mí, que no teníamos chance de que nuestros pecados fuesen perdonados y de poder acceder al reino de los cielos. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, trae a nuestra vida y devuelve a la humanidad lo que fue quitado, lo que fue arrebatado, lo que fue traspuesto allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Adán y Eva pecaron en contra de Dios y eso trajo que toda la humanidad se estuviera yendo para el infierno. Jesucristo viene y se ofrece como un cordero inmolado, tanto para Jehová Dios como para Azazel, y ahí automáticamente toma todo el poder, dominio y autoridad, y ese poder, dominio y autoridad es pasado y es traspuesto a los gentiles y a los judíos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y ese es el valor, y eso es lo que no pueden apreciar los judíos, y no pueden ellos entender todavía que para qué vino Jesucristo. ¿Por qué? Ni siquiera saben, ni siquiera creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no entienden el sacrificio que Él hizo, y no vienen a Él para poder acceder al Padre. Y la razón por la cual el templo no está, fíjense bien, Jehová Dios le pidió a los judíos, les exigió a los judíos allá en los lineamientos, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, les dijo, en Éxodo, les dijo que tenían que estar haciendo sacrificio perpetuo en el tabernáculo. Y ya tienen más, escuche bien, ya tienen más de 1000 años que no están haciendo sacrificios en el tabernáculo, porque ellos no tienen un tabernáculo, no tienen un templo. Y por eso es que Jesucristo es el sacrificio eterno. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. A través de Jesucristo nosotros somos nación santa. Entonces ellos quieren construir un tercer templo porque no están entendiendo y no están recibiendo a Jesucristo como su sumo sacerdote, y no entienden que al ellos hacer un tercer templo, ellos están en obstinación, están en rebeldía, y eso es la abominación desoladora de la cual habla el libro de Daniel y de la cual se habla en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de construir un tercer templo, porque el templo ya lo construyó Jesucristo en el reino de los cielos. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, y tenemos acceso al reino de los cielos a través de Jesucristo. No hay necesidad de construir un tercer templo aquí en la tierra, no hay necesidad. No, yo aconsejo que no apoyen eso, pues al hacerlo usted está escupiéndole la cara a Jehová, a Jesucristo, y está diciendo que Jesucristo no es el sumo sacerdote, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, y que Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo no es suficiente, y que se necesita volver a lo que no funcionó y a estar matando animalitos, y eso no sirve para nada. El sacrificio de Jesucristo es único y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso sería todo sobre esta enseñanza. Espero pues que hayan entendido. No quería entrar más en profundidad en el tema, pero yo creo que lo que se ha dicho ha quedado claro sobre el sacrificio sobre el demonio Azazel y sobre Jesucristo, y el valor que tiene Jesucristo para con nosotros, para nuestras vidas y la vida de todas las personas que se acercan a Jesucristo. Así que amigos, amigas que nos ven ahorita aquí en Facebook Live, le invito a que comparte este video con sus amigos, y los que están viendo en YouTube, lo invito a que se suscriba al canal, y aquí abajo en la descripción voy a dejar información sobre el ministerio. Eso sería todo. Me despido de ustedes, que tengan una bonita tarde o un feliz día. Nos vemos.